Buenos días, vamos a hablar acerca del abordaje semiológico de la obesidad. La obesidad es muy frecuente, tenemos una pandemia mundial de obesidad. Recordemos que a nivel mundial los números de obesidad cada vez crecen más. A nivel mundial tenemos una prevalencia de sobrepeso de hasta el 35%. Más o menos la obesidad llega hasta un 14% en mujeres y 10% en hombres, lo cual ha venido aumentando exponencialmente y la prevalencia se ha duplicado en los últimos 20 o 30 años. En Colombia tenemos datos muy similares, digamos igual de patológicos e igual de prevalente de la obesidad. Tenemos sobrepeso hasta en un 32 a un 47% de la población, o sea, casi la mitad de la población está en sobrepeso. Y tenemos unas prevalencias de obesidad de hasta el 13 a 18%. Estos números pueden ser más dramáticos aún en países como México, donde las tasas de obesidad pueden llegar hasta un 25-30%, lo cual va de la mano de múltiples comorbilidades. Ahí vemos los países, Colombia está como dentro de los intermedios malos, y realmente los únicos países que no tienen una prevalencia alta de obesidad son los países que tienen, digamos, dificultades socioeconómicas severas. Por lo demás, la gran mayoría de países tiene una pandemia importante de obesidad, con números más alarmantes aún en Estados Unidos y en México, como les mencionaba, donde la prevalencia puede superar el 30%. La clasificación y el diagnóstico de obesidad, digamos, la definición de obesidad es el aumento en la cantidad de tejido adiposo, pero como no siempre podemos medir el tejido adiposo de manera directa, básicamente nos basamos en una medida indirecta que es el índice de masa corporal. Y en general se considera un índice de masa corporal normal de 18 a 25, sobrepeso entre 25 y 30 y más de 30 obesidad, y los grados o clases de obesidad van determinados por el índice de masa corporal, clase 1 entre 30 y 35, entre 35 y 42 y más de 43. Algunos ponen una categoría adicional para los que tienen más de 45 que se llama superobesidad. Digamos que el índice de masa corporal es lo que más usamos en la clínica, que es la relación entre el peso y la talla, pero hay que reconocer que el índice de masa corporal puede tener algunas limitaciones dependiendo de la composición que tenga el paciente. Es decir, un paciente puede pesar lo mismo, pero tener más o menos músculo y más o menos grasa. Entonces el índice de masa corporal puede dar resultados erróneos en pacientes, por ejemplo, con mucha masa muscular. La gente puede tener un índice de masa corporal un poco elevado, pero no ser obeso y el peso ser a expensas de masa muscular. Pero en general, más allá de esto, en general se considera que la definición es por índice de masa corporal en la mayoría de pacientes. En algunos casos particulares podemos medir la composición corporal con algunos equipos de impedanciometría que miden como la composición de los componentes del cuerpo, pero eso solo se va a dar en algunos casos seleccionados. Si bien el índice de masa corporal no es perfecto, sí se relaciona muy bien con el riesgo de enfermedades. Y como podemos ver, entre más índice de masa corporal hay más riesgo de muerte, más riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, más riesgo de diabetes, más riesgo de enfermedad renal y más riesgo de cáncer. La obesidad también está asociada con riesgo de cáncer. Más adelante vamos a hablar un poquito por qué. Y vemos cómo digamos que las personas que tienen la mortalidad más baja son las que tienen un índice de masa corporal normal, pero en ambos extremos de peso, tanto el peso alto como el peso bajo, se ven asociados a un aumento en la mortalidad y morbilidad progresiva. Probablemente los de peso bajo porque tienen alguna enfermedad que los está bajando de peso, y los de peso alto porque el mismo peso los lleva a múltiples enfermedades, como ya mencionamos, que se asocian a morbilidad. Otra medida que es útil para evaluar el impacto cardiometabólico que está teniendo la grasa es medir el perímetro abdominal. El perímetro abdominal se mide en una distancia, digamos una equidistancia, en un punto intermedio entre las últimas costillas y la cresta ilíaca, y se mide en expiración, es decir, el paciente sacando barriga. Es frecuente que cuando uno le dice al paciente que le van a medir la barriga, el paciente lo primero que hace es meter la barriga. Y tienes que soltar el aire. Se debe medir en expiración. Y los perímetros, digamos el perímetro abdominal es un factor de riesgo adicional, independiente de lo que aporta el índice de masa corporal, que nos habla también de grasa visceral, que es la grasa que es metabólicamente activa y produce múltiples sustancias que generan disfunción metabólica, y el perímetro abdominal es un factor de riesgo para muerte, para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para hipertensión arterial, para NASH. El NASH es, su sigla quiere decir Non-Alcoholic Steatohepatitis, que es una variedad de enfermedad hepática
que se parece mucho a una hepatitis alcohólica, pero el paciente no toma trago. Y esta mediada es por el mismo síndrome metabólico, por la infiltración grasa, y todos los factores fisiopatológicos del síndrome metabólico hacen que el hígado primero tenga grasa, lo cual se llama hígado graso no alcohólico, y posteriormente se infiltre por inflamación y en últimas puede terminar en cirrosis, y es una de las causas más frecuentes de cirrosis hoy en día. Aquellas cirrosis que se creían que eran criptogénicas o no tenían causa, la principal causa es NASH. En este estudio vemos pues lo que yo les mencionaba, como en relación al índice de masa corporal y al perímetro abdominal vemos cómo se aumenta claramente el riesgo de diabetes o el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sobre todo el índice de masa corporal es muy útil medirlo en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal, digamos, limítrofe, que están en sobrepeso, por ejemplo, entre 25 y 30, en los cuales queremos saber si ese sobrepeso es más por grasa, sobre todo visceral, o por una grasa que no tiene tanto impacto metabólico. Entonces, en esos pacientes es muy útil complementar la medición del índice de masa corporal con el perímetro abdominal. Ya en los pacientes que están muy gordos, o sea, los que tienen más de 35, sobre todo más de 30, medir el perímetro abdominal ayuda, pero no va a agregar tanto riesgo adicional porque el paciente probablemente ya lo va a tener alto si llegó a tener ese índice de masa corporal, y ya al tener el índice de masa corporal tan alto, ya por sí mismo le da un riesgo muy alto. Entonces, sobre todo es útil hacer el esfuerzo de medir la barriga en los pacientes que tienen un índice de masa corporal en sobrepeso o limítrofe. ¿Cuál es el perímetro abdominal que debemos tomar en nuestra población? Cuando leemos los criterios de síndrome metabólico se nos dice que el punto de corte debe ser de 88 para mujeres y de 102 para hombres, pero estos datos son de población americana. Y en otros sitios dicen que la población latinoamericana debe usar un punto de corte de 80 y 90 respectivamente. Sin embargo, estos puntos de corte no son aplicables para Colombia, ya sea porque si nos asignan los americanos son de tallas, pacientes de tallas muy grandes, o si nos asignan los asiáticos son pacientes de tallas muy pequeñas. Y si bien cuando ustedes miran las guías o los criterios de síndrome metabólico no están los puntos de corte para población colombiana, esto sí se ha estudiado, y este fue un estudio que hizo el doctor Asner, que fue uno de los profesores míos de residencia, y él realizó una medición en varios países de Latinoamérica con un aparato para medir la grasa abdominal. Con un TAC abdominal miró cómo se podía estimar la relación entre la grasa visceral y la relación entre el perímetro abdominal, y encontramos que el punto óptimo para decir que el paciente tiene obesidad central en los pacientes de esta población, incluyendo la colombiana, es de 94 centímetros para hombres y de 90 centímetros para mujeres, y este es el dato que debemos usar con nuestros pacientes, que es el que más se adapta a nuestra población. La obesidad genera múltiples comorbilidades, podríamos hablar horas y horas de todas las comorbilidades que genera la obesidad. Genera alteraciones psiquiátricas, depresión, está asociado con apnea obstructiva del sueño, y la apnea obstructiva del sueño genera daño cardiovascular, genera hipertensión arterial, está asociado con exacerbación de episodios de asma y broncoobstrucción, con enfermedad cardiovascular, con hipertensión y todos los componentes del síndrome metabólico. Los pacientes obesos tienen más reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, sobre todo en las mujeres, daño articular, obviamente el peso genera daño y desgaste articular. Los pacientes obesos tienen más gota, se mueren más, tienen más enfermedad venosa, probablemente también por la misma éstasis que produce la dificultad para el retorno venoso que produce el peso, diabetes tipo 2, ovario poliquístico, enfermedad hepática como ya mencionamos, dislipidemia. Incluso hay enfermedades que solamente se dan por el peso. Hay enfermedades que cuando el paciente baja de peso de manera agresiva, sobre todo con cirugía bariátrica, las enfermedades revierten. Una de ellas es una cosa que se llama el pseudotumor cerebral, que es una enfermedad que se caracteriza por hipertensión endocraniana idiopática, es decir, no hay ninguna masa, pero la presión endocraniana se sube, y esa enfermedad resuelve casi completamente en algunos casos de pacientes muy obesos. Y otras son algunas variedades de glomerulopatía, sobre todo glomerulosclerosis focal y segmentaria, que se caracteriza por proteinuria y síndrome nefrótico y edemas, y que a veces la única explicación de la enfermedad es la obesidad mórbida. Y el paciente cuando baja de peso, dramáticamente mejoran sus enfermedades. Entonces, es gran extensa la mortalidad que produce la obesidad. Aquí están algunos de los ejemplos, pero la lista podría ser incluso más larga. Aquí vemos cómo a medida que el índice de masa corporal aumenta, cómo se disparan varias de las comorbilidades que mencionamos. Se nos escapaba de pronto la colelitiasis, que también es otra enfermedad asociada a la obesidad. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico?
El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones bioquímicas y clínicas que se producen por un factor fisiopatológico común. ¿Cuál es ese factor fisiopatológico común? La resistencia a la insulina. ¿Qué favorece que haya resistencia a la insulina y toda esta disfunción metabólica? Uno, la genética. No todo el mundo tiene los mismos genes y hay personas que tienen genes que hacen que la insulina funcione menos y que hacen que el cuerpo tenga a tener más activo toda esta cascada inflamatoria que les voy a mencionar. Y lo otro, claramente, que nos está ocurriendo es el estilo de vida. Sedentarismo, falta de ejercicio, exceso de consumo de grasa, grasas saturadas, menos vegetales, menos verduras. Todo eso se traduce aquí, en obesidad visceral. La obesidad, la grasa que más tiene efecto negativo sobre la salud es la grasa visceral, que es la que está alrededor del peritoneo, del hígado, y la que medimos cuando medimos el perímetro abdominal. Por eso medir el perímetro abdominal nos da un factor de riesgo adicional. Y toda esta grasa visceral produce resistencia a la insulina, ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque esta grasa no es un órgano, no es un tejido conectivo nada más, sino es un órgano metabólico, es un órgano endocrino que produce interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son citoquinas proinflamatorias. Y además disminuye algunas de las hormonas que sensibilizan a la insulina, como por ejemplo la adiponectina, se baja mucho cuando hay obesidad central. Y otras hormonas que generan resistencia, como la resistina, las interleuquinas, los ácidos grasos libres, se aumentan. Y todo esto produce que haya resistencia a la insulina, falla de célula beta y diabetes. Toda esta inflamación produce daño vascular, daño endotelial y favorece aterosclerosis y eventos cardiovasculares, y además produce un estado de exceso de trombosis. Disminuyen factores trombolíticos, aumenta factores protrombóticos. Toda esta caldera de eventos inflamatorios y de cascadas oxidativas y de cascadas de disfunción vascular se inician, y en últimas pasa el evento final, que es la aterosclerosis, los eventos coronarios, toda la morbilidad social, síndrome metabólico. ¿Cuáles son los criterios clínicos del síndrome metabólico? 1. Perímetro abdominal aumentado. Cuando ustedes miran las guías y los criterios del ATP3, ponen los criterios dependiendo de la población y no tienen validado el de Colombia, pero yo ya les mencioné que deberíamos usar el de Colombia. Otro criterio, triglicéridos mayores a 150, HDL bajito. Recordemos que el HDL es el colesterol que recoge de las arterias, es un colesterol anti-aterosclerosis. Que el paciente tenga elevación de la presión arterial, incluso en rangos de prehipertensión arterial con 130 a 85, o que requiera medicamento para presión arterial, o que el paciente tenga ya una glicemia, o sea, que ya tenga prediabetes, sin ni siquiera ser diabético, sino ya con algo de hiperglicemia, por ejemplo, con tener glicemia más de 100 en ayuno, o ya estar catalogado como tal, como diabético. Con 3 de estos criterios se hace el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Y por qué se agrupa todo esto en un síndrome? Porque precisamente tiene un factor fisiopatológico común, que es el que hace que se generen toda esta cascada de eventos y todos los eventos finales clínicos que va a producir asociado a esta cascada de eventos. El síndrome metabólico, esos son los criterios como oficiales, pero sabemos que el síndrome metabólico también está asociado a otras alteraciones clínicas, como mencionábamos el NASH, y algunas manifestaciones dermatológicas son evidentes en estos pacientes, como estas placas hiperqueratóxicas, hiperpigmentadas, que sobre todo se ven en pliegues de axila, cuello, nuca, que es la acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es un indicativo de resistencia a la insulina. Probablemente los niveles elevados de insulina producen este efecto sobre la piel, y estos son otras lesiones que ocurren en la piel que se llaman acrocordones, que también son unas lesiones que parecen como unas pequeñas extensiones, papulitas móviles, que también se ven en zonas de pliegues, con frecuencia se ven al mismo tiempo que la acantosis nigricans. Y lo otro es una enfermedad que va asociada a alteraciones ovulatorias, disfunción menstrual, hirsutismo e hiperandrogenismo y acné, que es el síndrome del ovario poliquístico, que uno de los principales factores fisiopatológicos del ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Por eso el ovario poliquístico se ve con más frecuencia en pacientes obesas, pacientes con riesgo de diabetes, etc. Se debe tamizar a todo paciente en la consulta nuestra para obesidad. Parece obvio, pero la gran mayoría de pacientes no son pesados cuando van a la consulta.
y al no pesarlos, pues no se les puede dar un tratamiento ni una recomendación apropiada para manejar su problema de peso. Entonces, todos los pacientes en todas las consultas, mínimo una vez al año, pero idealmente en cada consulta, deben pesarse, se les debe tallar y se les debe evaluar el perímetro abdominal en aquellos que tengan sobre todo índices de masa corporales entre 25 y 35. Y se debe evaluar de manera anual mínimo el peso. La mayoría de casos de obesidad no se deben a una enfermedad en particular, sino se deben a una mezcla de genes y malos hábitos. Recordemos que hay muchos genes que están asociados a obesidad. Esto es una lista y realmente la obesidad es una enfermedad multifactorial que involucra muchos genes. No todas las personas tienen la misma tendencia a engordar y uno lo ve. El paciente que engorda 10 kilos no es porque coma 10 kilos necesariamente más que de comida del que está 10 kilos más flaco. Sí tiene una tendencia genética a engordar y sobre todo porque su metabolismo basal es más lento. Pero no hay forma de engordarse sin comer y sin malos hábitos. O sea, es una mezcla de ambas cosas y la mayoría de pacientes que se engordan es por este tipo de obesidad primaria. Causas secundarias de obesidad, por supuesto que existen, aunque son poco frecuentes. Empecemos hablando del hipotiroidismo, que es una de las causas que se menciona con frecuencia de obesidad. La primera pregunta es si el hipotiroidismo subclínico, que es una forma leve de hipotiroidismo, en la cual solamente está elevada la TSH de manera compensatoria, pero la T4 libre está normal, ¿está asociado esto a obesidad? Como podemos ver, las TSHs a medida que se elevan, sí pareciera haber una relación entre TSH un poco más alta y obesidad. Sin embargo, se ha visto que esto es más una adaptación, es decir, los pacientes con más peso tienden a tener una TSH un poquito más alta por adaptación del eje hipotálamo hipoficiario. Y se ha visto que cuando se tratan estos pacientes no hay ninguna mejoría en el peso en esta forma leve de hipotiroidismo. El hipotiroidismo manifiesto, que es una forma más severa de hipotiroidismo en la cual la TSH sube más y ya la T4 libre está baja, si bien sí hay un pequeño aumento de peso, este aumento no suele pasar más de 4 o 5 kilos. Entonces, con frecuencia los pacientes dicen que están gordos por la tiroides, que la tiroides los tiene gordos, y esto es más un mito que una realidad. La tiroides solo engorda en hipotiroidismo en casos severos y en casos en los cuales el peso no sube más de 4 o 5 kilos. La mayoría de pacientes que están obesos es por obesidad primaria y por una mezcla entre genes y malos hábitos. Y cuando el paciente engorda, miren que este estudio trató de determinar por qué se engordaban los pacientes hipotiroideos, y engordan es por líquido, por acumulación de glucosaminoglicanos y de mixedema, que es lo que se acumula en hipotiroidismo severos. Esta es una foto bastante vieja de un caso de un hipotiroidismo en el cual sí disminuyó de peso, pero no estaba gordo por grasa, sino estaba gordo era por edemas, mixedemas. Miren cómo estaban las fascias abotagadas, hinchadas, y con tratar el hipotiroidismo pues se resolvió todas sus manifestaciones de mixedema, pero el paciente bajó de peso fue no por perder grasa. Entonces, hipotiroidismo, más mito que realidad, máximo 4 o 5 kilos, y el paciente que está con índice de masa corporal más de 30 35, pues ha ganado estos kilos no por el hipotiroidismo. Este otro caso, una causa importante de obesidad secundaria, aunque no es frecuente, pero siempre a tener presente. Esta fue una paciente que nos llegó hace un par de años a nuestra consulta. La paciente presentaba mucha debilidad en los brazos, aumento de peso, exceso de vello, hirsutismo, acné. También refería a algunas estrías violáceas. Y notoriamente la paciente presentaba mucha debilidad en las fuerzas, mucha debilidad, pérdida de la fuerza en las extremidades, sobre todo en los brazos. Tanto que los neurólogos fueron los primeros que la vieron, y los neurólogos le daban diagnósticos todos desde el punto de vista neurológico, y le decían que tenía de pronto una polimiositis, o incluso consideraron que era una esclerosis lateral amiotrófica, que es un diagnóstico bastante grave desde el punto de vista neurológico. A ella se le alcanzó a hacer biopsia de músculo, múltiples estudios neurológicos, y el diagnóstico no se hacía. Pero cuando miramos cuál era la causa de su debilidad y miramos todo el cuadro sistémico, encontramos un cuadro muy característico de un Cushing, con fascias redondeadas, con obesidad central, con atrofia de las extremidades, con atrofia de la piel,
con plétora facial, o sea, con enrojecimiento de la cara, y esto era un caso claro de Cushing. A esta paciente se le encontró un tumor hipoficiario productor de ACTH, el cual se resecó, y miren el cambio tan dramático que tuvo. Estas son las fotos de la paciente ya después, un año después de tratada. La paciente no solo había presentado esos cambios físicos, sino también tenía depresión, insomnio, alteraciones psiquiátricas, tenía igualmente cambios en... se había vuelto diabética, se había vuelto hipertensa, dislipidémica, se le habían subido los triglicéridos. Entonces, siempre que hayan cambios de manera rápida y progresiva, cuando hayan cambios inusuales para la edad, por ejemplo, un paciente muy joven que empieza a volverse diabético, hipertenso, o cuando hay aumentos rápidos, progresivos del peso, sobre todo con estas manifestaciones clínicas de debilidad proximal, cambios de estrías y de cambios en la piel, morados, plétora, grasa supraclavicular, hay que sospechar un Cushing porque es una causa completamente secundaria y irreversible de obesidad. No a todos los pacientes con obesidad, incluso los pacientes obesos muy severos, no a todos hay que medirles para Cushing, sino solo cuando hay estas manifestaciones que mencionamos. Aquí hay más casos donde vemos la atrofia de las extremidades, las estrías violáceas. Otro dato que suele aparecer en el Cushing es que empiezan a aparecer muchas estrías en zonas que normalmente no producen tantas estrías, como por ejemplo aquí en las axilas o en la región lumbar. La grasa se empieza a acumular a nivel supraclavicular y la piel se empieza a atrofiar. La piel de un Cushing es como una piel de un viejito, muy delgadita, como un calcante que se quiebra con facilidad y por eso hace morados o equimosis con bastante facilidad. Pues aquí vemos todos los datos. Ese es otro caso muy del libro de Cushing. El Cushing es una enfermedad grave que tiene una mortalidad de hasta el 50% a 5 años. ¿Por qué? Porque el Cushing es una forma severa de síndrome metabólico mediada por exceso de cortisol que lleva a resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares, muerte sobre todo por eventos cardiovasculares. Y lo otro es que el cortisol en exceso inmunosuprime y estos pacientes hacen infecciones oportunistas, tal cual como un paciente con otro tipo de inmunosupresión, y con frecuencia tienen eventos fatales por eso. Entonces el Cushing es una enfermedad poco frecuente, pero que siempre hay que sospechar, con todas las características que dijimos. Aquí vemos otras características adicionales del Cushing a nivel clínico. Digamos, otra característica es que las heridas tienden a demorar bastante en curar, porque el colágeno se vuelve muy débil en estos pacientes. En los niños, las manifestaciones de Cushing no son tan evidentes. O sea, el niño no hace tanto la debilidad proximal como el adulto, pero una de las características del Cushing en los niños es que el niño se empieza a engordar, pero para de crecer. Los niños que son gorditos, usualmente por causas exógenas, usualmente siguen creciendo, pero un niño que se empieza a engordar y que pare de crecer es sospechoso de Cushing hasta demostrar lo contrario. En los niños con frecuencia se hacen tablas de crecimiento y típicamente se ve como el niño con el Cushing se para. Miren, este es un caso, a menudo es muy importante ver fotos previas del paciente, en casos por ejemplo como en acromegalia o en casos donde hayan cambios físicos. Es muy importante pedir fotos viejas del paciente para compararlas y mirar qué tan progresivos han sido los cambios. Si el paciente ha tenido cambios muy progresivos y rápidos, hay que tener una sospecha más alta de una endocrinopatía. Por ejemplo, miren cómo este niño cambió dramáticamente la foto, o miren este niño los cambios graduales que ha tenido por un Cushing de inicio en la niñez. Noten también la plétora facial. La acromegalia, aunque no suele producir obesidades muy severas, también aumenta de peso porque el paciente crece en sus tejidos, porque el paciente tiende a acumular grasa también, se hacen más pesados los huesos, más pesados los tejidos blandos, el paciente también se hincha, crecen los tejidos blandos. Entonces también hay que sospechar acromegalia, preguntarle al paciente si ha cambiado la talla de los anillos, si ha cambiado el tamaño de las manos, si ha cambiado de voz, si ha tenido apnea del sueño, si ha tenido problemas de mordida, problemas orales, problemas articulares. Con frecuencia los casos de acromegalia se demoran bastante en el diagnóstico. La acromegalia tiene un retraso en el diagnóstico de aproximadamente de 5 a 10 años. Y el paciente no consulta por los cambios físicos, porque los cambios físicos son tan graduales, digamos que se ven en años, que el paciente y los familiares cercanos se acostumbran. Y el paciente no se nota muy anormal al espejo, si no empiezas a notar otros síntomas en otros sistemas. Entonces consulta al odontólogo porque tiene problemas de morbididad, consulta al ortopedista porque le duelen las rodillas, porque le duele la espalda,
consulta al ginecólogo porque tiene alteraciones menstruales en las mujeres, consulta al otorrino porque la voz le cambió, etc. Otra causa de obesidad que usualmente produce una obesidad severa, bastante severa, aunque rara, es cuando se daña el principal regulador del metabolismo energético, que es el hipotálamo. La obesidad hipotalámica produce unas formas de obesidad bastante severas que se asocian a apetito muy voraz y se ve cuando hay alguna lesión a nivel del hipotálamo, ya sea por un tumor, por una infección, por radioterapia. ¿Qué síntomas asociados suelen tener estos pacientes que nos hacen sospechar obesidad hipotalámica? Alteraciones neurológicas, otros déficits neurológicos, sobre todo déficits visuales. Pueden tener otros síntomas por otros déficits de hormonas como hipogonadismo, diabetes insípida, poliuria, polidipsia por la diabetes insípida. Por la misma alteración hipotalámica pueden tener alteraciones en la conducta, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, alteraciones en la termorregulación. Y hay que sospecharlo en todas estas tipos de características. Recientemente me llegó una paciente de 14 años, de 15 años, sin cambios menstruales, con amenorrea primaria, sin cambios puberales, pero cuando le interrogamos más y más y más había aumentado rapidísimo de peso en un año y tenía un apetito insaciable. Además de eso, nos contaba que tenía mucha sed y orinadera y mucho cansancio. Cuando hicimos los estudios, todos fueron compatibles con un hipotiroidismo central y con diabetes insípida central también, y se le encontró una masa a nivel hipotalámico que explicaba todos sus cambios en el peso. Una forma de obesidad hipotalámica congénita es el síndrome de Prader-Willi, en el cual hay un déficit de algunos factores que generan un desarrollo apropiado hipotalámico. El niño con frecuencia tiene retardo del desarrollo psicomotor, hipotonía y tiende a engordarse bastante por el síndrome de Prader-Willi, que hay que sospecharlo en niños que se engordan mucho de manera muy rápida. No olvidemos los medicamentos que también pueden aumentar de peso, los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos atípicos, particularmente la clozapina, la olanzapina, el litio, que es otro medicamento psiquiátrico, los antidepresivos, sobre todo los antidepresivos de tipo tricíclico y la mirtazapina tienden a aumentar bastante de peso. Estos anticonvulsivantes, particularmente el ácido valproico, y la insulina o los medicamentos que generen que se libere insulina, como las sulfonilurias, también suelen aumentar de peso, pues la insulina tiene un efecto anabólico. Lógicamente, los corticoides es la otra droga que va a aumentar de peso, produciendo un Cushing exógeno, un Cushing iatrogénico. Entonces, ¿qué tenemos que evaluarle al paciente cuando esté en obesidad o sobrepeso? ¿Por qué está pesado? Su ingesta, su actividad física, qué comorbilidades y qué está generando de daño esta obesidad, qué comorbilidades, si hay dolores articulares, si el paciente duerme bien, si es hipertenso, diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Y también debemos descartar causas secundarias, sobre todo cuando hay pistas clínicas para alguna enfermedad, como acabamos de ver recientemente. Se debe hacer una revisión por sistemas completa, se debe hacer una evaluación paraclínica básica que incluye un perfil lipídico, una glucosa, unas enzimas hepáticas para descartar NASH, y aunque el hipotiroidismo no genera un cambio severo en el peso, sí se recomienda medir porque es muy frecuente. Fíjense que la evaluación es pequeña, no hay que hacer grandes exámenes, sino la evaluación debe ser más clínica, descartando todos los factores y las causas secundarias que mencionamos previamente. Bueno, muchas gracias, eso era lo que tenía para contarles.